Vamos a resolver una ecuación trigonométrica simple, ¿sí? Después profundizaremos más en la dificultad, digamos, de las ecuaciones trigonométricas, pero vamos a empezar con situaciones simples, donde vamos a poner en juego un poco lo que venimos trabajando de alguna manera informal. Vamos a tratar de dar un poco más de formalidad, ¿sí? Acá tenemos seno de x igual a raíz de 2 sobre 2, que como ya vimos representa un número irracional, ¿sí? Que es 0,707 y siguen los decimales, ¿sí? Entonces, tenemos que averiguar el valor de x. Entonces, para poder averiguar el valor de x, vamos a tener que, de alguna manera, digamos, realizar la inversa de la función en ambos miembros. O si quieren verlo de alguna manera, es como, bueno, pasar a la función inversa del otro lado, ¿sí? Algo que trabajamos en forma informal, de una manera intuitiva, en la clase anterior. ¿Qué nos va a quedar? Que x es igual al arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Sí, que esto escrito en la forma en que lo expresa la calculadora, podríamos ponerlo como seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, tal cual lo comenté en algún video anterior y en la clase que hicimos, ¿sí? Ustedes deberían, en la calculadora que tengan, ya sea su calculadora científica o en alguna aplicación del celular, si es que se los permite, usar alguna función inversa, ¿no? De shift o inversa directamente de seno de esto. Esto acá recomiendo escribirlo en la calculadora como, o sea, escribir seno a la menos 1, ¿sí? Seno a la menos 1, abren paréntesis, de raíz de 2 dividido 2 y cierran paréntesis. Sí, por lo menos me he encontrado con algunas dificultades cuando no lo escriben de esta forma. Bien, esto arroja como resultado 45 grados. Sí, pero recordemos que nosotros cuando trabajamos pensando en toda la circunferencia trigonométrica, esto necesitamos siempre hacer un refuerzo de esta explicación. Si estamos trabajando con seno, estamos pensando en la proyección sobre el eje Y. Y en ese sentido, tenemos acá un ángulo medido hasta acá de 45 grados, que se proyecta sobre el eje y que efectivamente nos debe dar un segmento que estará en el valor de 0,7, que es lo que está indicado acá, raíz de 2 sobre 2. Pero tiene que haber otro ángulo de este lado, ¿sí? Y si acá, lo voy a marcar por afuera, nos movemos 45 grados, también debemos movernos en forma simétrica. Hay una simetría, ¿sí? Piensen en la idea de simetría, ¿sí? Tanto para seno como para coseno. En este caso hay una simetría alrededor del eje Y. No tenemos un solo ángulo cuyo seno vale 0,7. Hay otro ángulo para el otro lado que se mueve desde 180, ¿sí? Desde 180 grados. Entonces, el otro ángulo
¿sí? La otra solución va a ser 180 grados menos 45, porque lo estamos quitando, lo estamos restando. Eso nos va a dar 135 grados. Así que nuestras soluciones, si queremos expresarlo un poco mejor de lo que lo veníamos haciendo, ¿sí? Lo podemos hacer como hacemos para enumerar soluciones utilizando llaves, son 45 grados y 135 grados. ¿Sí? Es un poco lo que ya habíamos trabajado en la clase anterior, pero por eso decía, lo estamos formalizando. ¿Sí? Esta es la solución de una ecuación simple como seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Para continuar vamos a resolver una ecuación que tenga que ver con tangente, ya que no hemos trabajado mucho con esa razón trigonométrica. ¿Sí? Y quiero recordar algo que había quedado para que ustedes resolvieran en sus actividades, pero me gustaría hacer como un rápido repaso de cuál era la idea, ¿sí? En cuanto al signo de la tangente. Recordemos que en la circunferencia trigonométrica consideramos 4 cuadrantes, el primero, segundo, tercero y el cuarto, y que queremos ver cómo son los signos en esos cuadrantes. ¿Sí? Para analizar el signo de la tangente en esos cuadrantes, vamos a tener en cuenta la regla de los signos y esta identidad, ¿sí? Que ya hemos planteado entre la tangente, entre las razones trigonométricas tangente, seno y coseno. Entonces, si, por ejemplo, estamos en un cuadrante donde el seno sea positivo y el coseno sea positivo, tenemos positivo dividido positivo, la tangente va a dar positiva. ¿Sí? En cambio, si estamos en un cuadrante, supongamos el cuarto cuadrante, donde el seno es negativo, pero el coseno es positivo, entonces coseno positivo dividido, perdón, negativo, al revés, ¿no? Seno negativo dividido coseno positivo nos va a dar tangente negativa, ¿sí? Por regla de signos. Entonces vamos a obtener que para el primer cuadrante el signo de la tangente va a ser positivo, en el segundo va a ser negativo, después en el tercero positivo nuevamente y negativo en el cuarto. Entonces vemos como los signos de la tangente están como cruzados en los cuadrantes, ¿sí? Primero y tercero son positivos, segundo y cuarto negativos. Teniendo eso en mente, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación. Para resolverla, consideramos entonces que la tangente, que x va a ser el arco tangente de la raíz de 3, ¿sí? Que en la calculadora se traduce como tangente a la menos 1 de raíz de 3, ¿sí? Y esto nos arroja un valor de 60 grados. Pero al igual que lo que ocurría con seno y con coseno, probablemente haya otro valor y eso es lo que vamos a analizar, otro ángulo cuya tangente valga raíz de 3. Entonces, la idea sería esta. Cuando nosotros analizamos el coseno, nos movíamos o lo pensábamos alrededor, en unas simetrías alrededor del eje X. ¿Sí? Eso es una simetría axial, ¿no? Alrededor del eje, de un eje, digamos. Lo mismo sucedía con el seno, ¿sí? Nosotros analizamos las simetrías, los ángulos que son simétricos y que obtenemos dos resultados alrededor del eje Y, otra simetría axial. En este caso, ¿sí? Como obtuvimos, o estamos hablando de la tangente de un ángulo cuyo resultado es positivo, y que ya obtuvimos que es 60 a cada 60 grados, o sea, nos movimos 60 grados en forma positiva,
girando en sentido antihorario. Para nosotros el sentido de giro positivo es el sentido antihorario. ¿Sí? Estamos en el primer cuadrante. El otro valor positivo va a estar en el tercer cuadrante. O sea, vamos a tener que considerar como una prolongación, una semirrecta, ¿sí? Que está del otro lado del eje, de este lado, y que gire también 60 grados. Porque en el caso de la tangente, lo que tenemos es lo que se llamaría una simetría central. Es como si tuviéramos ahí el centro de coordenadas y los ángulos, cuyas tangentes son iguales, se mueven girando como si fueran las aspas de un ventilador, ¿no? Se mueven en el mismo sentido, ¿sí? No son simetrías alrededor de un eje como hacíamos con seno o con coseno, ¿sí? Entonces acá partimos de 0 y sumamos 60 grados, y acá partimos de 180 grados y sumamos 60. O sea, a 180 grados le tengo que sumar 60 grados y obtengo el otro resultado posible. Entonces las soluciones para esta ecuación que dimos, ¿sí?, son 60 grados y 240 grados. ¿Sí? Que les dejo a ustedes verificar que tanto tangente de 60 como tangente de 240 nos dan raíz de 3, que es algo así como 1,7, 3 y siguen los decimales, ya que es un número irracional. Bien, veamos rápidamente otro ejemplo para tratar de ver cómo es este tema de los signos y de la simetría alrededor del eje. Pues pensemos en tangente de x igual a menos 1. Entonces tendríamos que x es igual al arco tangente de menos 1, y eso nos da menos 45 grados. Entonces, considerando la circunferencia trigonométrica, ¿sí?, tenemos que pensar que ahora menos 45 grados, recordemos que las calculadoras por lo general refieren al primer cuadrante, ¿sí?, nos están indicando un sentido de giro contrario al que usamos siempre. O sea, no vamos a ir en sentido horario, perdón, en sentido antihorario, sino en sentido horario, para acá, menos 45 grados. Y acá vamos a tener nuestro ángulo, nuestro primer ángulo que arrojaría ahí, que desde 360 debemos quitar 45 grados, o sea, obtenemos un ángulo de 315 grados. Pero girando alrededor del eje de coordenadas, ¿sí?, en una simetría central, alrededor de este eje, tenemos un ángulo que también debemos quitar 45 grados, pero en este caso a 180. ¿Sí? Es como que partiéramos acá de 360 y acá de 180 y restamos 45 grados. ¿Sí? Tanto en el cuarto cuadrante como en el segundo cuadrante, los signos de la tangente son negativos. Entonces tenemos que hacer 180 grados menos 45 grados igual a 135 grados. Y esas son las soluciones de esta ecuación. Bien, les dejo a ustedes nuevamente la verificación. Verifiquen que tangente de 135 da menos 1 y tangente de 315 también da menos 1. ¿Sí? Y recuerden esta idea de que para coseno nos movemos en simetrías alrededor del eje X. Para seno nos movemos en una simetría también axial alrededor del eje Y. Y en el caso de la tangente nos movemos con simetrías centrales, ¿sí?, girando alrededor del centro de coordenadas.